Sin duda el dato más importante de la semana ha sido el dato de empleo en Estados Unidos y pese a que el presidente Joe Biden ha salido con ese look muy de Top Gun a decir que su administración es la mejor y que están haciendo cifras récord, We created more jobs in 2 years than any president ever created in a single four-year term. La realidad es que no ha mencionado nada de las curiosas revisiones que se están llevando a cabo, algo que ya pasó en 2022, donde la propia Reserva Federal de San Luis dijo que la administración Biden, el BLS, había cometido un error de más de 1 millón de empleos. ¿Nos están mintiendo con estos datos? ¿Qué está pasando en estos últimos meses? Porque se está dando una extraña coincidencia que está ocurriendo en cada uno de los meses. Y también, ¿por qué la tasa de desempleo dice una cosa y las nóminas otra? En este vídeo vamos a ver cómo funciona el dato de empleo, cómo desengranarlo, porque he visto que la mayoría de medios lo enfocan por el mismo tema, ese incremento en la tasa de desempleo del 3,8%, pero en mi opinión, como vamos a ver en el punto número 2, la tasa de desempleo no es el problema es otro y vamos a ver por dónde viene. También os prometo que en este vídeo vais a aprender cómo funcionan los diferentes datos de empleo, todos los indicadores que hay, cómo leer la próxima vez el próximo dato de empleo. Responderemos, por supuesto, por último a la pregunta: ¿se está debilitando el empleo? Señales y consecuencias, y en qué posición deja este dato a la Fed para la próxima reunión. Y en cuanto a la política de subidas de tipos, pausará, volverá a subir, vamos a verlo al final del vídeo. Pero antes de arrancar te pido por favor que para apoyar el vídeo, apoyar el canal, dejes un buen like si el vídeo te gusta. Lo primero, y antes de entrar en materia, vamos con algo un poco más teórico. ¿Por qué se pueden producir diferencias entre la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas, la creación de nóminas en el mes? Bueno, primero vamos a la base más esencial y es cómo calcula el BLS las nóminas. ¿Cómo sabe el gobierno estadounidense cuánto empleo hay? Bueno, pues esto se hace con dos encuestas. Existen dos encuestas principales que son la encuesta Establishment, que se denomina la encuesta de los negocios, por así decirlo, y luego está la encuesta de Household, o que traducido al castellano sería la encuesta de los hogares. Básicamente, la encuesta de Establishment de los negocios llama, como bien dice su nombre, a los negocios y pregunta si hay una persona trabajando. Por supuesto, entenderéis que si yo, por ejemplo, tengo dos trabajos, van a llamar a mi negocio 1 y a mi negocio 2, por lo que me van a contar doble. Voy a contar por 2 porque han llamado a dos establecimientos donde los dos establecimientos han respondido que sí, mientras que la encuesta de los hogares llama a las familias y les pregunta si tienen trabajo, cómo están empleados, cuánto ganan, diferentes preguntas, ¿no? Si básicamente yo tengo dos trabajos o más, eso no importa porque siempre voy a contar por uno si tengo trabajo o si estoy desempleado. Aquí ya vemos cierta diferencia y puede haber una divergencia entre las dos encuestas en función de los tipos de trabajo que sean, si son una persona que tiene múltiples trabajos o si es una persona que tiene un trabajo de jornada completa, y enseguida vamos a ver eso porque es algo importante que también está pasando. Pero fijaros, la encuesta Establishment es la que calcula las nóminas no agrícolas, ¿vale? El dato de nóminas que conocemos, y la encuesta Household, la de los hogares, es la que calcula la tasa de desempleo. Y nos calcula también pues, la participación laboral y diferentes cosas, ¿no? Vamos, por tanto, al dato de este mes. Vemos 187.000 nóminas no agrícolas que se crean en el mes. Sí, sale por encima de lo esperado, de lo que esperaba Wall Street, por lo que se podría decir que un dato en línea con lo esperado o mejor de lo esperado en cuanto a las nóminas, pero seguimos viendo esa tendencia que al final es lo importante, donde poco a poco se van generando menos creación de nóminas a medida que pasan los meses. Poco a poco el mercado laboral está enfriándose a medida que pasan los meses. Obviamente todavía no estamos viendo destrucción de nóminas, todavía no tenemos un dato negativo, varios meses negativos, y eso ya sería lo potencialmente peligroso para el mercado laboral. Eso todavía no ha llegado y todavía no estamos ahí. Pero sí que es curioso lo que está ocurriendo. Fijaros en los meses de junio y de julio, lo bajitos que son y lo que ha pasado. Vamos a verlo enseguida. Hemos dicho 187.000 nóminas no agrícolas. Vale, ¿dónde está el truco? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está ocurriendo algo que no es la noticia, la tasa de desempleo? Todo el mundo ha querido decir que la tasa de desempleo es la noticia, el 3,8. Enseguida vamos a hablar de ello. Enseguida vamos a ver por qué no es la noticia importante. Pero si miramos las nóminas no agrícolas, esto sí que es más importante. Lo primero porque según hace un estudio South Bay Research, dice, fijaros el ajuste estacional que se está realizando con las nóminas no agrícolas. El ajuste estacional básicamente es un ajuste que hace el BLS para decir que, claro, como en algunos meses se crea más empleo que en otros, pues se ajusta estacionalmente el dato para equilibrarlo y así no tener tanta diferencia. Bien, fijaros que desde 2020 el ajuste estacional se vuelve extremadamente a favor de creación de nóminas. Fijaros cómo el ajuste estacional ayuda a que se generen muchas más nóminas de las que se están descontando. ¿Por qué es esto? Bueno, también por las medidas que se pusieron en marcha tras la pandemia para tener en cuenta esos ajustes estacionales. Pero básicamente podemos ver ahí
que el truco estacional está jugando mucho. Pero otro truco, quitando ya los trucos, nos vamos a las revisiones. Recordad que el dato de empleo se da, lo primero, con una primera lectura. Por ejemplo, en este mes hemos conocido la de 187.000. Luego se da una primera revisión y luego se da una segunda revisión. Quiero que os fijéis en la columna azul y en las columnas rojas. La columna azul sería el primer dato que nos otorgaron, pues como el de 187.000 que ha sido ahora, en cada uno de los meses. El dato en el que Joe Biden sale, da un discurso y presume de su gobierno y, por supuesto, de su candidatura. Porque recuerden, estamos en año preelectoral, lo que puede explicar muchas cosas. Pasamos de 517.000, por ejemplo, en enero, al final el dato final, el dato revisado finalmente y el que es el real, es de 472.000 nóminas. Pero esto está ocurriendo con todos los meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. Todavía no tenemos la tercera revisión, pero posiblemente sea más baja que la segunda revisión. Segunda revisión ya ha sido más baja que la primera. Estamos viendo que el dato final es más bajo que el dato inicial publicado. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque poco a poco se va revisando. Y claro, ya no tiene el mismo impacto. Fijaros que ahora la gente no está preocupada por las revisiones de mayo y abril o junio, sino por el dato que salía este mes de agosto. Entonces, sacamos el mes muy importante, sacamos el dato importante y luego poco a poco se revisa y no pasa nada. Fijaros, por ejemplo, que en junio pasó de 209.000 nóminas, el primer dato que se dio, a la mitad, 105.000 nóminas que se crearon realmente. Así que se sobreestimó por más de un 100% las nóminas que realmente se crearon. Por casi un 100% se sobreestimó las nóminas que se han creado, por el doble. Así que es curioso que esto se esté dando en 2023 y me parece incluso más importante que la tasa de desempleo. ¿Por qué está pudiendo pasar esto sobre todo? Y también otro tema que está preocupando bastante ahora mismo si analizamos el dato en detalle. Lo que está pasando también y por qué las nóminas se están pudiendo mantener más fuertes es por el tema de los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial. Esto era algo que ocurría mucho en 2022 y por eso veíamos una encuesta de los hogares que destruía empleo mientras la encuesta no agrícola sumaba empleo. Y todo el mundo decía, ostras, se está sumando más empleo, pero en realidad se estaba destruyendo empleo. ¿Por qué? Porque en 2022 pasó esto también. En 2022 se crearon muchos puestos de trabajo de media jornada o de jornada partida y se destruyeron puestos de trabajo de jornada completa, de alta calidad. Fijaros que aquí tenemos desde junio hasta agosto. Tenemos junio, julio y agosto. Fijaros que aquí tenemos la cantidad de trabajadores de jornada completa y la cantidad de trabajadores de jornada partida. Estamos viendo que en jornada completa se destruyen 670.000 nóminas y en jornada, media jornada, se generan más de 1 millón de nóminas en 2 meses. Esta es una tendencia que está ocurriendo y que también mantiene fuerte al empleo. ¿Por qué? Porque las nóminas no agrícolas son las que cuentan 2 veces al empleado en caso de que esté empleado en varios sitios. Mientras que la de household, la de los hogares, no lo tiene en cuenta, tiene en cuenta una vez. 670.000 nóminas se han destruido desde junio hasta agosto de jornada completa y se han generado 1 millón de nóminas de jornada partida. Y aquí se ve también, aquí lo que estamos contando es la cantidad de job holders, la cantidad de personas que tienen más de un trabajo. Fijaros que va en incremento, estoy cogiendo los últimos meses y fijaros que va en incremento, incluso el porcentaje de la tasa total de empleados ha incrementado hasta el 5%, cuando estaba el año pasado en el 4,7%. Y aquí lo tenemos, fijaros en el gráfico desde la pandemia, cómo la gente ha ido encontrando múltiples trabajos, el número de personas con múltiples trabajos ha ido en incremento porque la gente no puede aguantar con un solo trabajo, porque los precios han hecho que la gente con un solo trabajo no pueda mantenerse y tenga que buscar a lo mejor dejar su trabajo de jornada completa y buscar 2 trabajos o incluso 3 trabajos o los que sean. Y ahí es donde se ve aquí la gráfica, lo que ha pasado de junio a agosto, para ilustrarlo mejor, esos 1 millón de trabajos creados full time y esos 670 trabajos perdidos de jornada completa. Eso por la parte de nóminas no agrícolas. ¿Se siguen generando nóminas? Sí. Pero hay cosas que no gustan, y enseguida vamos a ir a la conclusión. Si miramos la parte de tasa de desempleo, bueno, tasa de desempleo existen varias, ¿vale? Para los que les interese está la U1, la U2, la U3, la U4, la U5 y la U6. La U3 es la que nos comparten todos los medios y de la que se habla, ¿no? Del 3,8% en este caso ha sido la última noticia, sería la gráfica roja, y la U6 incluiría a la gente que está obligada a irse a part-time, ¿no? Irse a jornada partida por razones económicas. Esa está mucho más alta, está en el 7,6. Bueno, vemos la tasa de desempleo, 3,8%. Y aquí, ¿por qué digo que la tasa de desempleo no me ha parecido el dato importante, pese a que todo el mundo lo ha enfocado por ahí? Pues porque realmente tenemos que tener en cuenta, y es algo que vi yo esta semana y por eso me pareció raro de primeras el dato, vi una tasa de desempleo del 3,8% y dije, qué raro, si las peticiones iniciales de desempleo que se publican semanalmente
y que se publicó antes, porque esto de las peticiones iniciales de desempleo muestra a la gente que ha pedido la prestación por desempleo por primera vez. Entonces, te muestra la cantidad de personas que están acudiendo a pedir una ayuda por quedarse en paro. Y la primera vez que lo están haciendo. Entonces, hasta que eso no repunte, no puedes tener una tasa de desempleo alta, porque todavía no tienes gente que se esté quedando de desempleo, ¿no? Y de hecho, las peticiones iniciales se publicaron antes y salieron menores de lo esperado. Salieron 228.000, que prácticamente son mínimos casi de estos últimos años, ¿no? Estamos en niveles prácticamente mínimos. Por lo que siempre he dicho en los vídeos anteriores que cuando sepamos que las peticiones iniciales de desempleo están por encima de 300 y pico mil, 400.000, ahí es cuando el empleo se va a destruir. Hasta entonces nada. Y claro, viendo esto y viendo una tasa de desempleo del 3,8, me preguntaba, ¿cómo puede ser posible? Bueno, pues hay una explicación y es la tasa de participación. La tasa de participación este mes ha incrementado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay más personas que están buscando empleo o que se han unido a la fuerza laboral. 62,8% ha incrementado esa tasa de participación, lo que hace que si más personas se han unido y todavía no tienen trabajo, eso puede hacer que la tasa de desempleo incremente hasta el 3,8%, pese a que estemos viendo unas peticiones iniciales de desempleo que todavía no muestran un desempleo masivo. Por eso ese incremento tan importante de 3 décimas porcentuales en la tasa de desempleo era un poco raro y lo explica mucho la tasa de participación laboral. Así que todavía que estamos con un desempleo que en mi opinión sigue siendo mínimo, que en mi opinión todavía no muestra deterioro en el mercado laboral, pero cuando las peticiones iniciales de desempleo empiecen a estar por encima de 360.000, 370.000, que podría llegar y podría ser rápido, a partir de ahí el mercado laboral empezará a destruirse y a partir de ahí es cuando ya podría afectar a la economía. Entonces, peticiones iniciales de desempleo, que es un dato semanal, es el que siempre vigilaría yo personalmente si tuviese que medir algo y tuviese que ir revisando semanalmente. Hasta entonces, lo que empezamos a ver son cosas extrañas en el mercado de empleo, son cosas que no son acorde con un mercado de empleo súper fuerte, pero que tampoco van acorde con un mercado de empleo que esté destruyéndose. Van acorde con un mercado de empleo que posiblemente está volviendo a equilibrio, que pasa de estar sobrecalentado a estar en equilibrio y a enfriarse poco a poco. ¿Qué vemos también? Las nóminas, bueno, la ganancia por horas ha vuelto a incrementar ligeramente. No parece que sea suficiente como para que la Fed decida subir una subida más. Aún así, si miramos el ADP, dato privado que se publicaba antes, vemos que las nóminas privadas, el salario de las nóminas privadas cae hasta el 5,9% de crecimiento y está muy por debajo de lo que estaba en meses anteriores. Está poco a poco desacelerando ese crecimiento salarial. ¿Qué otro dato de empleo hemos conocido esta semana? Bien, pues el más importante, el que más vigila la Fed, son las JOLTS, que son las vacantes de empleo. Básicamente caían hasta los 8,8 millones, fijaros que vienen de casi los 11 millones, y poco a poco están desacelerando. ¿Qué es esto? Esto es la demanda de empleo. Básicamente, cuando una empresa busca trabajadores, eso cuenta como un job opening, como un JOLTS, como una vacante de empleo. Y claro, vemos que poco a poco eso está disminuyendo y es lo que quiere la Fed. ¿Por qué? Porque si la demanda disminuye hacia la oferta, básicamente, pues entonces buscas el equilibrio, que es lo que quiere la Reserva Federal. Porque el problema es que esta demanda de empleo estaba muy alta y cuando la demanda de empleo es tan alta, lo que proporciona es que los salarios puedan presionar al alza, porque la gente tiene tantas posibilidades de poder cambiarse, porque hay tantas vacantes disponibles que las empresas están dispuestas pues a dar un mejor salario, la gente a cambiarse, etc. Mientras que ahora que la demanda está volviendo otra vez a equilibrio, está buscando otra vez el equilibrio, eso permite que no haya una espiral inflacionaria salarial siempre y cuando vuelva a equilibrio. El equilibrio serían los 6 millones de desempleados que hay en Estados Unidos. Básicamente, si consiguen que los JOLTS llegasen a los 7 millones, ya sería un buen nivel para buscar ese equilibrio. El problema sería que esto se siga deteriorando como hizo en anteriores recesiones. Si se sigue deteriorando, entonces será preocupante para el mercado laboral, porque no habrás vuelto a equilibrio, sino que habrás vuelto a equilibrio, pero luego habrás generado una demanda mucho menor y eso podría poner potencial peligro también en el mercado de empleo. El vídeo de hoy está patrocinado por Bison Trade, el broker online de Miralta Bank, entidad española regulada y supervisada por el Banco de España y la CNMV. Su objetivo es dar un servicio de alta calidad poniendo foco en las siguientes áreas: seguridad, banco y broker regulados, multiplataforma, tecnología avanzada, acceso a multiproducto, acciones, fondos, renta fija, opciones, divisas y mucho más, y mi parte favorita, la educación y formación para los clientes. Ofrecen tarifas muy competitivas en relación a otros bancos españoles y una atención al cliente excepcional. Visita bisontrade.com y podrás ver más información o probar su plataforma demo.
Dicho esto, cuando se publicaron las JOLTS vimos esta caída importante de los intereses del 2 años, porque descontaban que ya con estas JOLTS cayendo por debajo de 8 millones, por debajo de 9 millones, 8,8 millones, pues entonces la Fed ya podía frenar. Pero luego hemos tenido esos datos de empleo donde han sido más o menos mixtos, podríamos decir, pero sobre todo lo curioso de las revisiones que se están realizando. Posiblemente este dato de empleo mensual también se revise a la baja. Vamos, apostaría algo a que sí, que se va a revisar a la baja el mes también de agosto. Y al final lo que está claro es que están siendo menos las nóminas creadas de las que el gobierno de Biden está presumiendo. La tasa de desempleo todavía no se ve del todo afectada, hemos visto ese incremento al 3,8 por ese incremento de la participación laboral, pero todavía no es exageradamente preocupante. ¿Cuándo lo será? Cuando veamos las peticiones iniciales de desempleo, ese dato que se publica semanalmente, empezar a crecer por encima de 300, 360, 370.000 peticiones iniciales de desempleo, incluso 400, a partir de ahí ya será bastante peligroso y es hora de incrementar la tasa de desempleo. Pero ya estáis viendo que el mercado laboral no está tan bien como nos dicen, se está enfriando y la gente, para poder mantenerse, nos están dando unas señales, este mercado laboral, y es que para poder mantener su estilo de vida, para poder pagar sus facturas, la gente está teniendo que buscar múltiples trabajos y eso es lo que está haciendo que se creen nóminas, pero realmente cuando esto termine podremos ver la realidad o si incluso se hace una revisión más a profundidad podremos ver si incluso se han sobreestimado todavía más empleos. Dicho esto, también un incremento en la participación laboral muestra que tras venir de la pandemia, donde la participación laboral había bajado mucho, la gente ya está teniendo que volver a buscar trabajo y eso puede ser porque también se les estén acabando los ahorros y por eso se están volviendo a unir al empleo, al mercado de empleo, porque necesitan volver a retomar su trabajo. ¿Qué esperan de la Fed? Bueno, básicamente los swaps se han mantenido igual, no esperan ningún tipo de subida, al revés, ahora se espera una bajada incluso antes de tiempo. Fijaros, se espera que la tasa, ahora en probabilidades de los swaps, se espera que la tasa se mantenga en el 5,5, que es donde está hasta mayo de 2024, y en mayo de 2024 empezar a bajar en ritmos de 25 puntos básicos. Yo tampoco creo que la Fed suba tipos, en septiembre por lo menos creo que va a mantener exactamente donde está, sobre todo por los datos de empleo que empiezan a mostrar ciertas señales. ¿Qué puede mirar la Fed? Bueno, pues datos más importantes que se están dando, por ejemplo el petróleo en máximos de un año y también los PMIs en el caso del manufacturero que salía esta semana y que muestra en la categoría de precios un rebote del 5%. Eso es todavía más importante para la Fed que el mercado de empleo, aunque el mercado de empleo era un dato muy importante para ellos, sobre todo los JOLTS, y poco a poco está yendo en el movimiento en el que ellos buscaban, pese a que Loretta Mester ha dicho que una tasa de desempleo del 3,8%, que fue la primera en hablar desde la Reserva Federal, dice que es muy baja, tiene que haber una tasa de desempleo más alta. Veremos hasta dónde quiere llevar ese desempleo la Reserva Federal. Espero que el vídeo te haya gustado, que te haya servido para instruirte cómo funciona el dato, entenderlo a la perfección, saber qué es lo que está pasando también en Estados Unidos y si así es, y si te ha servido, por favor, deja un buen like y si quieres formarte o acceder a links de referencia, recuerda que los tienes abajo en la descripción. Un saludo.